Va a ser un poco también las razones por las que este circuito a mí me parece de los mejores del calendario. Aquí otro de los puntos interesantes de este circuito, variedad de estrategias. Eso sí, estos dos últimos puntos de adelantamiento son exageradamente complicados y puede salir muy mal en función de lo que hagas. ¿Qué busco? ¿Más velocidad punta o poder mejorar mi paso por curva? Es ahí donde está el reto. Todo esto se complica porque solo tenemos unos libres 1, como hemos dicho, es formato sprint, y potencialmente va a llover. Pues vamos a empezar con este previo del Gran Premio de Sao Paulo que tenemos este fin de semana para cerrar estas 3 semanas seguidas de Fórmula 1. Jordi, no sé cómo de intensas las has vivido tú. Estamos a las 8 de la mañana grabando, pues tú dirás. Estamos bien, con ganas del GP. Entramos en un GP que para la mayoría de nosotros es donde acaba la temporada, porque se viene un GP de Las Vegas que, bueno, mucha emoción nos despierta y una Abu Dhabi que ya conocemos. Así que el GP de Brasil es por favor, que sea un buen fin de semana. Pues vamos a repasar, como siempre, en este vídeo, hacer un poco de análisis de lo que es el circuito, de lo que se viene este fin de semana, repasaremos los horarios, el formato que tenemos este fin de semana, que vuelve el formato sprint, carrera diurna, eso sí. ¿Y qué podemos esperar un poco de los equipos este fin de semana? Aunque luego ya entraremos en pronóstico y todo esto en otro vídeo aparte que traeremos en el canal. Como siempre, primera vista general de lo que es este fin de semana. Gran Premio de Sao Paulo, que antiguamente era el Gran Premio de Brasil, que muchas veces ha sido el último Gran Premio de la temporada y se han decidido bastantes mundiales aquí, por eso le suma mucha más epicidad. Y más que tal vez un previo de lo que es este Gran Premio, este vídeo va a ser un poco también las razones por las que este circuito a mí me parece de los mejores del calendario. Vamos a utilizar el repaso del Gran Premio para puntualizar los puntos fuertes que tiene este circuito de Interlagos, o si queremos hablar con propiedad, Autódromo de José Carlos Pace, ¿vale? Originalmente se llamó Interlagos, luego se rebautizó el circuito, pero como siempre ponemos aquí un poco los datos generales del circuito. 4.309 metros, una longitud muy similar a lo que era México. El primer GP se hizo en 1973. Se hacen 71 vueltas otra vez, un pit stop bastante corto, luego revisaremos porque además el pit lane acorta lo que sería las primeras 3 curvas. Y recordar la pole del año pasado de 1.11.7, que la hizo Kevin Magnussen en esa Q3 bastante loca. El tiempo más rápido de aquella clasificación lo hizo Verstappen en la Q2, que fue de 1.10.7. Lo digo así un poco como referencia del look de los tiempos que podemos llegar a esperar este fin de semana. Sí tenemos clasificación en seco, que esto lo vamos a tocar ahora un poco más adelante cuando hablemos de la meteorología y los horarios. Pero, como decimos, carrera sprint, y siempre nos gusta un poco poner lo que dice Pirelli de las características del circuito. Siempre da como sus previsiones de tracción, de carga aerodinámica, frenada. Les da un valor medio tanto a tracción como a frenada. Carga aerodinámica bastante alta otra vez. Tema importante que repasaremos ahora. Volvemos a un circuito... Nos quedamos en un circuito con altura, no tanto como México, evidentemente, porque lo de México no hay nada igual, pero casi 800 metros de altitud. Pirelli trae C2, C3, C4. Repasaremos también las estrategias. El año pasado hubo bastante juego de estrategias, no está muy claro qué funciona mejor y qué funciona peor. Todo esto sumado a que solo tendremos unos libres, veremos la carrera como es. El circuito se construyó en 1940, no entró la Fórmula 1 hasta 1973. Y este era el trazado original, 7 kilómetros de trazado, que luego se remodeló en 1990 con el trazado actual que tenemos prácticamente. No ha cambiado desde entonces lo que es el trazado. Jordi, tú creo que nos puedes contar de una importante remodelación, ¿no?, que sufrió el trazado en 2015. Efectivamente, en 2015 hubo un cambio en la zona VIP y en la zona de boxes, que llevó 5 meses y unas cuantas decenas de millones. Pero ya está. Esto, por si no pilláis, es una broma que ya veréis en el vídeo de preguntas previas de quién quiere ser Smooth Operator, que hablaremos del GP de Brasil. Que de hecho en este diseño también colaboró Ayrton Senna. De ahí él propuso hacer esa S como primera curva y de ahí se le llama la S de Senna. También hubo una remodelación en 2015, pero por lo que se ve para aquí ya no fue importante. Pero vamos a repasar un poco lo que es este circuito, ¿no? Vamos a ponerlo en colorines de sectores y de zonas de DRS. Tenemos 2 zonas de DRS que van a marcar prácticamente las 2 zonas de adelantamiento más claras, que luego lo vamos a repasar, los puntos de adelantamiento. Al final lo que nos queda es como 2 zonas de circuito distintas. El primer sector y el tercer sector son
predomina sobre todo unas rectas muy largas. La última curva, que es la 12, desde la 12 a la primera, aunque veáis curvas, que está la curva 12, 13, 14, eso es a fondo. Entonces, para mí es una recta. Y luego tenemos todo el segundo sector con una zona bastante revirada. ¿Por qué digo esto? Porque aquí ya vamos a ver a los equipos que van a tener que buscar una solución de compromiso entre potenciamos la zona de más recta o potenciamos la zona de más revirada del circuito. Para mostrar un poco más, estoy poniendo aquí el mapa de velocidades que siempre ponemos. Pues eso, 300, se rozan los 330 en la línea de meta con el DRS abierto. Luego la recta de atrás, que es esta segunda recta de aquí, se vuelven a sobrepasar los 300 metros. Y luego ya veis que esta zona en medio es donde se rozan las velocidades más bajas. La curva 8 se toca los 90 km por hora. Otra vez la curva 10, que es una curva bastante parecida. Ahora lo veremos otra vez. Pues como podéis ver, eso, la zona de en medio es bastante más lenta y luego tenemos las dos zonas rectas. Por eso decimos lo de buscar una configuración aerodinámica adecuada para este circuito. Pero es que no se puede hablar del circuito de Interlagos, Jordi, sin poner este mapa en 3D. Porque evidentemente no es que estemos a 800 metros de altitud, sino que este mismo circuito ya tienes unos 40 metros de desnivel desde el punto más alto, que lo tienes en la parrilla de salida, hasta el punto más bajo. Toda esta zona aquí, que de hecho la curva se llama, creo, el descenso al lago. Porque literalmente es eso, un descenso brutal de 40 metros. Entonces, ¿esto qué nos va a dar? Pues eso, frenadas en apoyo, subidas, da juego y da lugar a distintas trazadas dentro de las curvas. Ya veremos que esto además va a fomentar los puntos de adelantamiento porque es un circuito donde se puede adelantar bastante. Luego lo vamos a repasar más en detalle. Pero eso, lo que decía, la zona de detección del DRS de la primera zona está en la primera curva o las tres primeras curvas, que es la famosa S de Senna. Tendríamos el DRS en toda esta recta de atrás y luego la segunda zona de detección, pues nada más encarar ya lo que sería la recta de meta. Quiero recuperar un poco esto que repasamos cuando hablamos de México, lo de la altitud de los circuitos de Fórmula 1 en el calendario 2023. Tenemos México, que justo venimos de ahí. Ya cuando estuvimos en Austria ya empezamos a mencionar el tema de la altitud y de repente vamos a Interlagos. Entonces ya hemos cerrado, ya estamos cerrando todos los más altos. Interlagos, hasta que volvió México, que realmente México estaba antes en el calendario, ya lo dijimos el otro día, que entró en el calendario en 1960. Luego se fue el calendario, entró Interlagos pasó a ser más alto. Por un perro, se fue por un perro. Se fue por un perro. Correcto, se fue por un perro. Pero eso, Interlagos ha sido hasta que volvió a México en 2015, el gran premio de más altitud. Entonces, pues recuperamos un poco lo del otro día, ¿no? Motores mucho más exigidos, el turbocompresor va a tener que trabajar más, entradas de aire para refrigerar el motor más grandes. Aquí he puesto un poco lo que se vio hace nada en México. Pero, recuperando un poco la foto del otro día, el tema en sí de la carga aerodinámica, si estos son los valores que dimos para México, pues actualizamos un poco. Hacemos así, cambiamos los valores y vamos a lo que tenemos en Brasil. Es decir, otra vez tenemos una densidad más baja como consecuencia de la altitud. No estamos inventando la atmósfera ahora tampoco. Esto es así. ¿Qué quiere decir esto? Que para una misma ala, al ser la densidad más baja, va a generarte mucha menos carga. Entonces siempre se va a buscar configuraciones de más carga aerodinámica. Por eso Pirelli al principio hemos dicho que le daba importancia a la carga aerodinámica. El problema es que, como hemos dicho, tenemos dos zonas así en las que se puede jugar en intentar potenciar un poco más el primer y el tercer sector o potenciar el segundo, la zona más revirada. Aquí estoy poniendo un poco lo de la carga aerodinámica, un poco para que se vea más claro, en Ferrari se veía mejor. Puesto configuración más carga aerodinámica en Brasil el año pasado de Ferrari. En Monza este año, pues ya podéis ver que el alerón trasero es plano. En Mónaco este año tiene mucho más ángulo el alerón trasero. Pues para que veáis que en Brasil se busca configuraciones, pues eso, con mucha más carga aerodinámica. Pero aquí está lo relevante, que es lo que decía, buscar qué configuración te gusta más, qué configuración te interesa más, qué zona del circuito te interesa potenciar más. Y es por esto que, por ejemplo, el año pasado el propio Mercedes, durante los libres, estuvieron probando con Russell una configuración con más carga aerodinámica, con Hamilton una configuración con menos carga aerodinámica. Al final fueron los dos con más carga aerodinámica y ya vimos lo bien que le fue a Mercedes en la carrera al final. Pero estoy poniendo aquí un poco la telemetría de lo que sería la primera curva. A ver si se lo consigo explicar con el cachito que he puesto, porque no quería poner toda la telemetría porque si no iba a ser un cacao de líneas. Pero básicamente la línea más azul más oscura sería la telemetría de Verstappen, la línea más clarita es la de Russell, y es en la velocidad de la línea, en la recta de meta antes de la primera frenada. Entonces, Verstappen roza los 330 km por hora, Russell no.
llega a 320 y algo, que es esta línea de aquí. ¿Veis que se queda más baja? Y luego caen las dos en la frenada. Lo interesante es que en cuanto a cuando apretan el freno, Verstappen tiene que frenar mucho antes que Russell. O sea, Russell puede apurar mucho más la frenada. Entonces, por eso digo que está este juego entre que busco más velocidad punta o poder mejorar mi paso por curva. Es ahí donde está el reto. Y ya con esto lo cierro. Y es el kit de la cuestión, que todos estos ensayos y todas estas pruebas de qué quieres potenciar o qué van a querer buscar los equipos en función también de sus puntos fuertes, todo esto se complica porque solo tenemos unos libres 1, como hemos dicho, es formato sprint, y Jordi, atento que es para descojonarse, potencialmente va a llover. O sea, unos libres y con lluvia. Que no van a servir de nada entonces para los equipos. Es decir, van a ir ciegos a la carrera del sprint, porque la quali también va a llover. Correcto. Entonces, yo ya veo a Aston Martin sancionando en todas las sesiones probando configuraciones y coches nuevos. Van a traer el 2022 y todo el coche ya para probarlo. Pero eso, en principio está mirando la previsión meteorológica para este fin de semana. Estoy dejando aquí los horarios. Podéis ir repasándolos mientras tanto. El GP empieza el viernes a las 3:30, los libres 1, y tenemos la clasificación que define la parrilla del domingo. Recordad que la sprint funciona diferente este año, aunque es la última sprint. Yo creo que ya la gente ya le ha quedado un poco claro. Pero bueno, clasificación del viernes que define la parrilla del domingo. La clasificación es a las 7. Luego tenemos el sábado el formato sprint, con el sprint shootout este que le llaman ahora por llamarlo diferente a una clasificación de sprint. Pero eso, la clasificación del sprint o el sprint shootout a las 3 y la carrera a las 7:30. Recuperando la meteorología y lo que puede complicar todo. 1, los libres con lluvia. Hay que llevar los deberes muy hechos de casa, porque prácticamente, si llueve toda la sesión, esa sesión está perdida viendo que el resto del fin de semana va a ser soleado. Entonces, podemos empezar a ver sanciones de par fermé a tutiplén el domingo. Eso 1. Equipos que no estén jugando nada, digan, pues venga, pues vamos. Es que ya me estoy viendo a Alonso y a Stroll saliendo del pit lane otra vez. Y luego, además, punto 2, clasificación. Porque los libres 1 aún pone lluvias dispersas, ponía, pero en clasificación era tormenta eléctrica espectacular, vamos. Entonces, Magnussen hizo una pole en unas condiciones raras el año pasado. Cuidado con Haas. Ojo, hacemos una cosa que no es para los pronósticos, lo aprovechamos para hacer aquí. ¿Quién crees que va a hacer la pole? Venga, va, me tiro el triplazo. Va a hacer la Norris. ¿Norris? Sí. Yo he puesto por Albon. Apuestas por Albon, ojo, Ojo. A ver qué pasa. Sí, ahí con la lluvia y todo. A ver, venga. Pero eso, clasificación ahora mismo. Este vídeo lo estamos grabando el miércoles, ahora mismo parece ser que va a llover. Veremos, porque esto va a ser algo que va a condicionar el fin de semana, seguro, de algún equipo. Al final, lo que hemos dicho, carrera en teoría va a ser en seco el domingo. Estoy poniendo aquí un poco las estrategias y es aquí otro de los puntos interesantes de este circuito. Variedad de estrategias. El año pasado, pilotos salían con el medio, otros salían con el blando, 2 paradas, 3 paradas. El undercut es bastante potente, es un circuito corto, hay cierto desgaste, entonces es salir con un neumático nuevo. Alonso del año pasado en la carrera entró muy pronto y les hizo un undercut de manual a tutiplén a un montón de pilotos, haciendo una estrategia que es la que estoy poniendo aquí a 3 paradas, con medio blando. Pero sobre todo lo que se vio es que a nivel de performance y duración de los neumáticos, tanto el blando como el medio, no había tanta diferencia. Entonces, en función del equipo iba mejor un neumático o el otro. Por eso digo que encima, tener un libre solo y que sea en lluvia, que los equipos van a ir muy a ciegas en la carrera. ¿Llevaron el mismo set de neumáticos el año pasado? ¿También C2, C3, C4? Sí. Igual. Por eso digo que puede esperarse algo parecido en cuanto a estrategias. 2, 3 paradas y, como digo, undercut muy efectivo. Se pierden solo unos 20 segundos por parada, más errores de tuercas y cosas así. Ferrari. Bueno, y más de un equipo, la verdad. Lo interesante que comentaba antes es que la entrada al pit lane está en lo que se llama la subida al pit lane, que es esta zona de aquí, en la línea de meta. Entonces, se entra a muchísima velocidad en el pit lane. O sea, que ya veremos que alguno apura de frenada y se marca el típico frenazo con humareda y todo. Y sobre todo la salida, que te ahorras toda esta S de Senna y sales ya directamente en la recta de atrás. Más de una vez se ha visto que ya sales con... Es como un carril de aceleración de la autopista, ¿sabes? Entonces más de una vez les ves salir y picarse en la curva 4 por ver quién gana la posición. Porque luego empieza esta zona más revirada, entonces
realmente te interesa estar delante y no perder tiempo detrás de alguien. Por eso me parece que es una salida de pit mencionable. Y cuanto a límites de pista, que siempre los comento, no hay demasiado que comentar. Luego, revisando un poco la onboard de Hamilton del 2021, podríamos marcar la curva 4 como potencial punto de límites de pista y la curva 12 también, que se usa bastante al exterior, aunque no creo que sea algo como lo que fue Austria o fue Qatar hace poco. Yo creo que no es tan esperpéntico. Aquí sí que penaliza un poco más salirse. Entonces los pilotos no apuran tanto, pero estas dos curvas en particular, si te fijas, van muy montados en el piano. Por eso digo que puede haber alguna vuelta. De hecho, fue Verstappen, ¿no?, quien adelantó a Hamilton. En la curva 4, 2021, curva 4, 5. Sí, toda esta zona aquí a la derecha que se ve en esta foto. Sí. Aquí es el único sitio. Sí. Se fue a la grada. Y Alonso y Ocon también tuvieron un pique ahí y Alonso estuvo prácticamente por fuera en la sprint el año pasado. O sea, esta zona de exterior sí que es más aprovechable, pero me refiero que el resto del circuito, salirse ya te penaliza bastante. No vamos a tal vez ver tanto abuso de los límites de pista como fue Austria, por ejemplo, o fue Qatar. Visto una vez el circuito, en líneas generales, todo lo que hemos repasado, ¿dónde va a estar el espectáculo? Porque el año pasado hubo muchísimos adelantamientos, aquí se han visto remontadas increíbles. Hay un manual de adelantamiento en este circuito de Hamilton 2021, que hay un vídeo en YouTube que si queréis verlo, es todos los sitios donde se puede adelantar están en ese vídeo. Pero vamos a repasar un poco algunos más. Repasemos los puntos principales de adelantamiento. Aquí, como la mayoría de circuitos, ¿vale?, la recta principal es donde vamos a ver la gran mayoría. Obviamente puedes llegar directamente ya sobrepasando el coche o puedes hacerlo después en la curva 1. Tanto por el interior como por el exterior. Otra típica es utilizar las curvas de Senna, ¿vale?, que es meterse por el exterior y después por el interior, para ya encarar después, dentro de poco, la recta opuesta, ¿vale?, que sería el de la curva 4 y 5, que sería el otro típico punto de adelantamiento. Aquí hemos visto muchísimos donde normalmente los coches tienden a salirse fuera de la pista en el caso de hacerlo por el exterior, ¿vale? Después ya entramos en la zona complicada, ¿vale? Tenemos la zona de la ferradura en la curva 6, donde puedes meter el coche como lo hizo Alonso bien el año pasado y mal Norris y Leclerc. Después entramos en la curva 8, que más de lo mismo, puedes meter el coche por el interior si sales bien de la curva 6 y 7 y tienes buena tracción, y es algo parecido con la curva 10 saliendo con buena tracción de la curva 9, metiendo el coche por el interior. Eso sí, estos dos últimos puntos de adelantamiento son exageradamente complicados y puede salir muy mal en función de lo que hagas. Y ya finalmente tenemos la curva 12, ¿vale?, que si tienes realmente muchísimo más ritmo que el coche anterior, puedes metérsela directamente en la curva 12, ¿vale? Aquí la gente se ríe cuando digo eso. O, obviamente, salir bien, salir con tracción y acabar pasando en la recta principal, ¿vale? Porque es la combinación, de la misma manera que lo vimos con México, pues es también la combinación en Brasil, saliendo bien de la última curva, para acabar adelantando en la recta principal. Entonces, ¿dónde vamos a ver la gran mayoría de adelantamientos? Obviamente, en la recta principal y en la recta opuesta, ¿vale? En las últimas curvas y también incluso en las curvas de Senna. Donde la curva 6 y 8 y tal, lo veremos únicamente si tenemos coches descolocados, ¿vale?, que lo han hecho mal en la quali, o por otro lado también en momentos de cambios de neumáticos que por lo que sea el coche de atrás tenga muchísima más velocidad. Eso sí, veremos muchos menos. Sí, pero sobre todo con esto de los neumáticos, como hay mucho undercut, como funciona el año pasado, por ejemplo, Sainz sí que se marcó bastantes adelantamientos en las curvas 8, 10, porque iba con un blando y los otros ya no desgastado, además él llevaba un Ferrari y el resto no. Pero sí que se pueden ver. La curva 12, que por cierto, que no lo he mencionado antes, es la curva en la que Kimi Raikkonen, no sé si te acuerdas, se salió y fue a coger una escapatoria y casi se va a Sao Paulo. Estaba cerrada la escapatoria por dentro y el tío se quedó como, ¿qué hago aquí? Y tuvo que dar la vuelta y volver a salir. Pero fue una escena bastante graciosa. Sobre todo siendo Kimi Raikkonen, ¿sabes? Sí, sí. Lo bueno es que si es Kimi Raikkonen lo recordamos así. Si fuese la Tiki... Diríamos, ¡hala! ¡Inútil! Sería otro chiste. Totalmente. Sí, si es Raikkonen decimos, ¡ay, el bueno de Raikkonen! El bueno de Kimi, ¿eh? Qué goloso. Siempre después del tema de los adelantamientos, un repasito rápido a lo que es la salida. Que aquí, o sea, venimos de México, que tenemos 1 kilómetro hasta la primera frenada y bueno, y vimos cómo acabó el tema. Aquí en Sao Paulo, en Interlagos, no llega a los 200 metros hasta la primera frenada, está muy cerca. Sobre todo, una cosa interesante de esta salida es que está como medio en subida la parrilla. Entonces, los que están atrás tienen que estar ahí un poco controlando con el freno. A ver, te cae para atrás. Es como sacarlo un Ceda. Ya verás, Sargent lo cala. Pero bueno, el lado limpio en el lado derecho, que al final es el que te da la trazada buena para encarar las S,
te interesa hacerlas de fuera adentro, pero eso, la salida es un poco caos, se suele ver bastante entrada en paralelo. El año pasado, por ejemplo, Norris intentó ir muy por dentro, subido al piano. Los pianos, además, invitan a ser pisados. Son bastante respetuosos. Si van con el coche por encima, me refiero que no ni escupen ni se pierde muchísimo el control. Entonces, en la salida, más de uno se le suele ver por el piano para intentar aprovechar hasta el máximo, hasta el último milímetro. Pero no solo termina, no todo esto termina en las enlazadas, que aquí ya veis un poco el embudo que se forma en la parte de atrás. Luego tenemos toda la recta opuesta, que es donde se cierra un poco toda esta secuencia de salida, digamos. Porque el que salga mejor de las S luego puede todavía atacar al coche de delante con el rebufo, que aquí vuelve a ser más efectivo, porque en México ya vimos que bueno, era más complicadillo por el tema de la aerodinámica, de la densidad y tal. Aquí no pasa tanto, entonces sí que podemos ver adelantamientos y que muchas posiciones en las salidas se decidan en la curva 4, curva 5, incluso se arrastren un poco más arriba, como estaba comentando antes Jordi, que esto suele pasar. Ese tipo de jugadas suelen pasar mucho en la salida, que es un poco más de caos. Dicho todo esto, ha llegado el momento, Jordi. Ha llegado el momento. La guindilla final del vídeo, de todos los vídeos de pre, que es la de introducción de nuestro queridísimo piloto. Y no es solo un piloto normal, sino que es un piloto que es capaz de cocinar el típico arroz de 1 minuto del Mercadona en 30 segundos. Y ya no solo eso, sino que es un piloto que es capaz de escuchar el lenguaje de signos. Señoras y señores, demos la bienvenida a Joaquim Zunoda. Para esta pseudo-vuelta, bueno, aparte de poner el mapa en 3D, ya que quedaba todo guapo, la verdad, para que se viera un poco la variación de la altitud dentro del circuito, también, bueno, he marcado un poco las dos zonas y de límites de pista, saldrá como un exclamación, ¿sabes? Un disclaimer ahí, ¡cuidado! Y la telemetría es la de la vuelta de 2021 de Hamilton, así que no acaba de cuadrar del todo, porque evidentemente aquellos coches eran más rápidos. Estoy hablando de 2021, pero es que claro, la telemetría del año pasado, como era pista como medio mojada y tal, pues la vuelta pues era significativamente lenta, el paso por curva era muy lento. Entonces vamos a empezar con la pseudo-vuelta. La vuelta empieza aquí, tan solo hay unos 200 metros hasta la primera frenada, que es la mitiquísima S de Senna. Se pasa de 330 a unos 110, siendo unos puntos de adelantamiento más claros del circuito. Esta tercera curva ya es a gas y encaramos toda esta recta de atrás. Sobre todo se intenta aprovechar los pianos lo máximo posible para salir con máxima velocidad. Llegamos a la bajada del lago, curva esta que hemos dicho también era un punto de adelantamiento. Aquí cuidado los límites de pista. Estamos ya en el segundo sector y empezamos esta zona un poco más técnica, más revirada. Toda esta zona es en subida. Otro punto de adelantamiento que hemos comentado durante el previo, que se puede dar lugar, aunque es más complicado. Una zona más lenta del trazado. Habéis visto que hemos bajado de los 100 km por hora. Contra curva y otra vez otra frenada muy parecida, bajando otra vez a menos de 100 km por hora. Y encaramos toda esta zona ya en bajada, máxima velocidad, pedal a fondo. Importante tomar bien esta última curva porque nos va a condicionar toda la velocidad en esta recta, que sí que no es recta, que hay 3 curvas, pero es que ya veis que son a fondo, no tiene mucha más complejidad que eso. Para cerrar la vuelta, abrimos DRS, cerramos la vuelta en 1.8, o sea, es una vuelta muy corta, es uno de los circuitos con un tiempo de vuelta más corto del campeonato. Mónaco, Austria, están todos ahí. Ya veis un poco lo que hemos dicho, 2 zonas, primer sector y tercer sector, que son a gas, muchísimo trozo. Y luego la zona en medio, que sí que es donde se rozan las velocidades más bajas. Creo que dicho todo esto, queda claro que una de las claves más importantes van a ser si llueve o no estos libres 1. Y si no llueve, ver cómo los equipos van a intentar aprovechar esa hora que tienen para maximizar el rendimiento de sus coches. Y si llueve, pues ver cómo los equipos no pueden hacer nada y bueno, a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo se espabilan. Sorpresa. No sé, ya veremos. El fin de quedará interesante, eso seguro. Un gran premio aquí siempre, siempre es interesante. Y por todo esto que hemos comentado, estrategias, adelantamientos, setup, que se tiene que customizar, adaptar y todo, este circuito es la leche, tío. Y punto final. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like, suscribíos si queréis, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo que haremos de pronósticos y de cómo llegan los equipos a este trazado. Que bueno, ha habido una semana de diferencias. Tampoco va a haber mucha novedad, pero siempre está interesante repasar cómo pueden rendir
los distintos equipos en este peculiar y precioso trazado de Interlagos. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Chao, 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 chao.